Buenos días, vamos a hablar el día de hoy del tema que nos concierne. Soy Edgar Edmundo Olvera Hernández, R4 de Traumatología y Ortopedia, a cargo de la tutela del doctor Alberto Reyes en el Hospital Centro Médico Puerta de Hierro. ¿Qué es el síndrome de cadera en resorte? Bueno, vamos a definir los objetivos de la... Vamos a tratar de ver de una manera rápida la definición, un poco de anatomía, etiología, algo de la estadística, de patología, cómo es que se presenta este, este padecimiento, su tratamiento y vamos a terminar con algo breve, una conclusión. ¿Qué es la definición? Pues también es conocida la cadera coxasaltans o cadera en resorte, que es una afección caracterizada por un chasquido audible o incluso palpable a nivel de la articulación de la cadera. Dentro de la anatomía, de manera de un repaso general, vamos a tener las estructuras que más nos interesan en este momento, el músculo iliosoas, y de la parte lateral, que sería el músculo tensor de la fascia lata y la banda iliotibial. Bueno, de una manera general podríamos dividir entonces la coxa saltans de una manera extraarticular o intraarticular. Y de esta misma se van a desprender otros dos tipos. De la extraarticular puede ser interna, refiriéndose a estructuras un poco más profundas, y la manera externa, que es una manera un poco más clínicamente palpable. Y de la parte intraarticular, que también puede existir este componente, que se va a deber principalmente a cuerpos sueltos, o un desgarro del labrum, o como una consecuencia de fracturas anteriores. De estadística, bueno, podríamos decir que es un hallazgo incidental entre el 5% de la población en general. La variable más común es la de la extraarticular externa, que es la que más frecuentemente los pacientes pueden referir que ellos mismos se sienten o se tocan. No hay una diferencia significativa entre que se presente de uno u otro sexo, pero sin embargo la variante del tipo iliosoas va a ser más frecuente en mujeres. Esta variante es la extraarticular interna. Ahorita lo vamos a desglosar. Dentro de los factores de riesgo, pues se considera que es multifactorial y algunos pueden ser un poquito más predominantes, como por ejemplo, y esta es muy importante, en pacientes atletas jóvenes. Otras personas esqueléticamente inmaduras pueden tener un factor de riesgo para poder presentar este tipo de patología, y uno de los que más frecuentemente se asocia son deportes de movimiento rotacional de cadera, generalmente deportistas que se dedican a gimnasia o ballet. Uno de estos hallazgos es que hasta el 91% de los atletas de alto rendimiento de ballet se puede presentar esta patología, aunque sea de una manera asintomática, pero se puede llegar a presentar. Vamos a hablar de los tipos de una manera general, como ya lo estábamos refiriendo anteriormente. Se va a dividir de una manera interna y externa. De una manera interna, los factores de riesgo para poder desarrollar es que el músculo psoas esté hipertrofiado o inflamado debido a un traumatismo secundario a un traumatismo. No solamente puede deberse al músculo, sino también a la inflamación de la bursa. De la parte externa se va a tener como un factor predisponente una acción repetitiva de movilidad en la cadera. Esto principalmente en atletas que se dedican a subir superficies inclinadas como colinas. Y finalmente la hipertrofia del músculo glúteo mayor o el músculo tensor de la fascia lata son los que al final van a causar una tensión de la banda iliotibial, y esta es la que va a ocasionar una disminución del espacio en el que puede haber una excursión del tendón, y esto va a causar una
una irritación y posteriormente va a causar la coxa saltans. En el mecanismo, ahora sí lo podemos dividir por mecanismos. Se puede dividir de una manera externa o interna. La manera externa, como ya lo dijimos, es causada por un deslizamiento del tracto iliotibial sobre la protuberancia que vamos a tener más en la superficie, que es el trocánter mayor. Como ya lo dijimos anteriormente, pues esta es la que más se asocia a lo que los pacientes pueden llegar a palparse. De una manera interna pudiéramos decir que esta es por causa de un deslizamiento del tendón del iliosoas sobre alguna de las estructuras que se encuentran por delante de él, que sería en este caso la cabeza femoral. Otras también pueden deberse de una manera interna a el roce del tendón con el borde iliopectíneo, que esté un poco más prominente, o incluso que pudiera haber un trocánter menor con una mayor prominencia, o una bursitis del mismo tendón del iliosoas. Del mecanismo intraarticular, pues pudiéramos pensar en que se debe a cuerpos libres dentro de la articulación de la cadera. Esto va a causar un atrapamiento y posteriormente puede causar un pinzamiento y por consiguiente puede causar el chasquido que refieren los pacientes. Bien, ¿cómo se va a presentar la coxa saltans? Se puede presentar de una manera asintomática o sintomática. La asintomática, como ya lo dijimos, en algunos pacientes pues, puede ser un hallazgo y no caracterizaría un tratamiento mayor, pero los que sí requieren tratamiento van a ser los que refieren dolor. Y de la dolorosa se puede dividir en una aguda, que es una fase de menos de 6 meses, y una crónica, que es una mayor de 6 meses. Clínicamente la coxa saltans va a aparecer como una sensación de chasquido en la cadera, como ya lo referimos. En algunas ocasiones puede estar audible. Esta variable principalmente es la variable articular interna, la que el paciente refiere que puede llegar a escuchar. Clínicamente puede ser doloroso o indoloro, como ya lo dijimos, y puede estar agravado o va a hacerse más presente cuando hay un aumento de la actividad. Ya dijimos, puede llegar a causar un clic o incluso un bloqueo al movimiento. El bloqueo generalmente va a ser en la variable intraarticular. Continuando con el diagnóstico, las maniobras de exploración física puede ser que encontremos a un paciente con un signo o a las maniobras de signo de over. Este se realiza con el paciente acostado sobre el lado que el paciente no refiere dolor. Se va a hacer una extensión de la rodilla y se va a poder hacerla tomando con la otra mano y estabilizando la pelvis, un movimiento de arriba hacia abajo para poder tensar la banda iliotibial. Esto generaría molestia en el paciente. La segunda maniobra podemos utilizarla, o la maniobra de Faber, para poder despertar dolor. Se estabiliza la pelvis con una mano sobre el paciente y la segunda con una flexión de la rodilla, y vamos a colocar nuestra mano sobre la rodilla del paciente para poder colocar un poco de presión. Esto también podría generar dolor. Esta exploración física son para las maniobras de la patología extraarticular interna. Para la extraarticular externa podríamos utilizar la prueba de Thomas, en la que el paciente se va a acostar con la rodilla flexionada. Pedimos al paciente que lleve su rodilla hacia la parte del pecho. Una prueba o un signo negativo sería que el paciente pueda mantener su rodilla, la otra rodilla, en una línea recta, y una positiva sería cuando el paciente flexiona la otra rodilla. En este caso podríamos decir que sería positivo. Finalmente vamos a agregar la prueba de Stinchfield, en el que el paciente se acuesta en decúbito supino y vamos a pedir al paciente que con la cadera
con una pequeña flexión vamos a dar contrarresistencia nosotros y le pedimos al paciente que dé una resistencia. Esta sería positiva cuando causa dolor. Y bueno, esas fueron las maniobras de exploración física. Ahora, si vamos con las maniobras, la clínica puede predominar un poco sobre los estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen que podríamos utilizar serían radiografías, que generalmente van a ser para variantes en donde sospechemos una estructura ósea que está causando como secundario la coxa saltans. Podríamos encontrar hallazgos como un trocánter mayor o menor, un poco hipertrofiados, con traumatosis o algún fragmento libre en la articulación. Este estudio pues, es muy poco sensible. Se puede utilizar una bursografía del iliosoas inyectando un medio de contraste para poder visualizar el tamaño y si es que existe una hipertrofia del mismo, como lo vemos en esta imagen. Bueno, dentro del ultrasonido es un poco menos específico que lo que vamos a ver después, que es la resonancia magnética, pero puede ser útil para pacientes con una variante extraarticular externa, en donde la superficie del trocánter mayor y podemos definir aquí la banda iliotibial en donde nos podríamos percatar que existe alguna hipertrofia. Esta, como se dijo anteriormente, es más fidedigno este estudio para las variantes que están externas, que no están tan dentro de los tejidos. Finalmente, pues la mejor de todas es la resonancia magnética, en donde vamos a poder visualizar perfectamente la patología, ya sea intraarticular o la extraarticular, en su variante externa o la variante interna, donde podemos observar lesiones o rupturas en la zona donde principalmente se causa la fricción y pues pudiendo definir nosotros nuestras estructuras. En este caso, una variante externa con nuestra banda iliotibial que pudiera haber una afección. Y bueno, de una manera de tratamiento lo vamos a dividir en dos, el tratamiento no quirúrgico y el quirúrgico. Como ya dijimos, esta patología se va a iniciar con el tratamiento no quirúrgico y posteriormente con una modificación del estilo de vida. Fisioterapia en esa serie escalonada y posteriormente con infiltración de esteroides. La variante quirúrgica pues con su variedad de técnicas. Vamos a definir el no quirúrgico, que es una modificación de la actividad, lo que decíamos anteriormente. Esto se refiere a un reposo relativo de las actividades o de los movimientos que pueden aumentar que se presente esta patología. Para pacientes con un inicio agudo o con una patología, como lo habíamos dicho anteriormente, que se desarrolló en menos de 6 meses, esta es una alternativa. Y puede agregarse una terapia antiinflamatoria y analgésica. Si clínicamente los chasquidos persisten más de 6 meses de evolución y que ahora sí interfieren con las actividades de la vida diaria, pues se puede agregar el tratamiento con fisioterapia y de la mano con una infiltración de corticosteroides en el área donde nosotros estamos viendo que nuestro paciente está afectado. Finalmente, a quienes se van a dividir el tratamiento operatorio, pues en pacientes en quienes continúa una limitación de las actividades a pesar de que el tratamiento médico y de la terapia física ya falló. En este caso, el tratamiento quirúrgico puede ser lo vamos a diferenciar de acuerdo de dónde vamos a tener nuestra patología. El tratamiento quirúrgico extraarticular externo, que sería el de la banda iliotibial sobre la zona del trocánter mayor, se podría realizar una excisión quirúrgica de la bursa trocantérica en caso de que la bursa estuviera inflamada y podríamos hacer un elongamiento con una seta en la banda iliotibial para poder dar un poquito más de longitud. Esta variante puede ser hecha tanto de manera artroscópica, como lo vemos aquí, como de una manera abierta.
como ya lo decíamos, con la finalidad de elongar la banda iliotibial. Esta también es una opción para los pacientes que puedan desarrollar una coxa saltans posteriores a la colocación de una ATC. Es una buena opción. Y otra de las opciones que se podrían utilizar es una infiltración guiada por ultrasonido. En este espacio se utiliza dextrosa en el espacio intertendinoso para dilatarlo y poder evitar el roce o la fricción, y por consiguiente se pueda evitar el chasquido. De una manera del quirúrgico extraarticular, pero de la variante interna, esta sí tiene que hacerse con una resolución artroscópica. Y la resolución artroscópica pues es la liberación del tendón del iliosoas o un elongamiento, en el que podríamos ver aquí nosotros nuestro labrum y nuestro músculo psoas, en el cual se hace aquí la liberación. Refiere los artículos que las técnicas artroscópicas por abordaje en el trocánter menor o un abordaje central y transcapsular son los que más frecuentemente son recomendados. Finalmente, en la variante intraarticular va a ser muy similar que la que vimos previamente, en la diferencia que en este principalmente se va a deber a una extracción de un cuerpo libre atrapado, y también puede ser por un debridamiento o una reparación del labrum, un desgarro que esté causando un bloqueo o un pinzamiento. Finalmente, pues se concluye que es una patología subdiagnosticada, no frecuentemente se asocia a que nosotros lo consideremos como una patología como tal si el paciente no refiere síntomas. Si el paciente refiere síntomas, es una patología que debe de ser tratada, como ya lo mencionamos previamente. Quirúrgicamente, esta patología se tiene que tratar cuando ha fallado en los escalones. ¿A qué nos referimos con los escalones? Que primero iniciamos con un tratamiento conservador, como ya lo definimos. Si no funcionó, tratamiento médico, terapia física, infiltraciones y finalmente la variante quirúrgica. Algo muy importante de lo que tendríamos que tener en cuenta es que la resonancia magnética es clave para poder definir qué tipo de coxa saltan es. Esto es clave, definir qué tipo de coxa salta tenemos para poder así ofrecer el mejor tratamiento a nuestro paciente. Muchas gracias.